Seguimos, estamos en la mesa de este miércoles 21 de marzo de 2018. Estamos con Adriana Marrero, Juan Gavito, Gabriel Mazarovich y Guillermo Fossati. Los invito a que nos instalemos en la frontera con Brasil. Quando eu resolvi fazer a caravana no estado do Rio Grande do Sul, eu lembrei do meu amigo Pepe Mujica, que é uma das figuras que eu mais aprendi a admirar e a respeitar desde que eu me conheço por público. E eu então pensei que, vindo a Santana do Livramento, seria importante convidar o Pepe Mujica a gente sentar muito próximo y a gente ter una conversa sobre... Así hablaba el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en Santana do Livramento, en la frontera Brasil-Uruguay, donde inició la caravana de 10 días por los 3 estados del sur de su país, Río Grande do Sul, Florianópolis y Paraná, para conversar con la población sobre sus necesidades de cara a las elecciones de octubre. Lo hizo acompañado del exmandatario José Mujica y de los también ex líderes de izquierda, su sucesora, Dilma Rousseff, y el ecuatoriano Rafael Correa. Durante esa intervención, Lula elogió varias veces a Mujica y le pidió que se postule a presidente en 2019. Por su lado, Mujica pidió autocrítica a los militantes e incluso al propio Partido de los Trabajadores. Le digo al PT y a la fuerza de izquierda: los cambios no se pueden respaldar en una figura sola, porque mañana no está la figura y la lucha continúa. Hay que hacer partido. Suerte que tienen a Lula, pero no lo tendrán eternamente y la lucha dura. Lula, que fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010, vuelve a ser el favorito para las próximas elecciones. Pero, ustedes saben, las posibilidades de su candidatura están complicadas después de que fue condenado en enero en segunda instancia a 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. ¿Qué dicen de este encuentro? ¿Qué dicen de esta situación regional? ¿Quién va? Yo arranco. Yo Dale. estuve ahí. Me tomé el turil para ir porque no tenía con qué. La pasé muy bien. Estaba mostrando fotos recién, Gabriel. Sí, hasta con el lío que hubo y todo, porque hubo una provocación de un edil, de un vereador de Livramento ultraderechista de la Iglesia Evangelista, de Jair Bolsonaro, que está a favor de la esclavitud. Sí. Que fue con un cartel al medio de la marcha decir Lula prisao, para que lo filmaran todas las cadenas de televisión o Globo, todo, que les importó muy poco que hubiera 4 expresidentes y fueron a filmar a uno con un cartel, y cobró, como era de prever. Y bueno, se armó un bolonquito ahí, como hay mucha violencia en Brasil. ¿Cobró en qué sentido? ¿Le pagaron o le pegaron? Le pegaron y la gente que iba con él armada le pegó a la gente que estaba en el acto del PT. Eso es así porque pasa permanentemente, ¿no? Acaban de matar a un activista de la favela de Río de Janeiro, y en lo que va del año, me decían los compañeros del Movimiento Sin Tierra, va un dirigente campesino asesinado por día en Brasil. Entonces, eso es lo que hay una imagen de violencia y de tensión enorme en la campaña en Brasil, enorme. Sí, pero esa protesta se hizo notar, entre otras cosas, por esa grúa, desde la cual colgaba una jaula dentro de la cual había un muñeco representando a Lula, ¿no? Sí, no, pero ahí en Livramento fue más bien el cartel y la piñata posterior que terminó más o menos. Pero en realidad el acto fue muy lindo, muy emotivo. Había un montón de gente muy humilde de Livramento, venían de Bagué, donde el acto fue gigantesco, Dilma y Lula. Y creo que fue además una experiencia para yo, más allá de decir de repente en una segunda vuelta el contenido de los discursos, que a mí me sorprendió alguno de los planteos de Mujica en realidad,
Pero lo que digo es dos cosas. Primero, hay una imagen internacional de Mujica que es innegable. O sea, pues, basta salir del Uruguay para verla. Yo contaba aquí una anécdota de Guatemala, del centro de Guatemala, que tiene un afiche en toda la pared que dice Mujica Superstar, en un bar de tapas de Guatemala, donde la gente que va de derecha, además, no de izquierda, y se sacan fotos felices con Mujica Superstar. O sea, hay un peso muy grande de Mujica en la realidad. En Brasil también. Claramente a Lula le servía que Mujica aparezca junto a él en Río Grande do Sul, porque el peso es enorme. La gente hacía cola para sacarse selfie con Mujica. Cola. Los brasileros. Todos. Incluidos los periodistas que iban a hacer una cobertura contra el acto con Mujica, querían fotos, ¿no? Entonces, eso era así, fue así, claramente. La rareza siempre llama la atención. Y lo que digo es que me pareció muy interesante, a mí me pareció muy interesante hablando con la gente de Rivera, termino, después me quedo, que en Rivera llamó mucho la atención, ¿no? Evidentemente, tener 4 expresidentes allí nunca había ocurrido, ni va a ocurrir muy, muy seguido. Y era además, ¿por qué fue Correa, no? Correa fue en su calidad de periodista de Russia Today, y estaba instalado en un hotel a 2 cuadras para hacerle entrevista a Mujica y a Lula, ¿no? O sea, por eso tenía un set de televisión de Russia Today para hacerle una entrevista posterior a Mujica y a Lula. Cuánto entrevero, ¿no? Era una cosa Putin, bien extraña. Se encontraba presente, sí. Entonces. Él estaba ahí. Desde la audiencia nos hacen la acotación de que la gira esta de Lula en realidad empezó en Valle, ¿no? No empezó en Rivera Livramento, sino en Valle. Video. Y en Valle también hubo justamente protestas. Hay incidente en todos los actos de Lula. Lo corrieron, dicen algunos oyentes. De ahí son las imágenes de la grúa. De esa grúa con la jaula. Y el Livramento fue un señor pastor vereador que defiende la esclavitud con un cartel. La otra corrección fue que yo mencioné los 3 estados del sur de Brasil y uno de ellos lo identifiqué como Florianópolis. No, el estado es Santa Catarina, ¿no? Claro. Florianópolis es la capital de Santa Catarina. Bueno, yo creo que vuelve a presentarse en lo que mencionaba en la presentación del tema anterior, y es la justicia con la lupa puesta en cómo va a proceder, ¿no? En general, el poder busca muchas veces preservarse del escrutinio público, y cuanto más poder, menos chance de ser investigado. Y en este sentido, nada menos que Lula, con el poder que tiene, enfrentando la investigación a fondo, pues yo creo que Lula no va a poder zafar. Y entonces esa es es parte de esta situación en la que está metido el Brasil, un individuo que tiene evidentemente un carisma especial por el cual capta muchísima gente que lo considera el favorito para las próximas elecciones. Sin embargo, es como que tenés que claramente separar lo uno de lo otro, ¿no? Y cómo puede verse de alguna manera con entusiasmo algo sin dar crédito a aquellas cosas que están dando en la base por la cual se está planteando la posibilidad, se le pide 12 años de prisión para Lula, ¿no? Ese tema me parece importante porque creo que es algo para reflexionar ya no solo en la realidad de Brasil, sino en la región. Es decir, en qué medida efectivamente estamos ante situaciones donde no hay chance para quien esté en situación de poder de liberarse de sus propias conductas y actos en la medida que sean condenables, ¿no? Y ese es un aspecto central. Después lo otro que me parece realmente peculiar es ese fardo que le lanza a Mujica diciéndole tenés que, si querés defender la causa, tenés que presentarte y ser a las próximas elecciones del 2019, ¿no? Y Mujica ya salió hoy diciendo que no quiere fomentar la división y el odio, y que por lo tanto él repite que no va a ser candidato de ninguna manera, ¿no? Pero ahí, en el marco de esa situación, nada menos que Lula tirándole ese mensaje, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que pasó, muy, muy interesante, porque, en un momento en el que Lula se encuentra efectivamente tan comprometido, ¿no?, desde el punto de vista de la justicia, y acá voy a hacer un paréntesis, me pregunto si es posible hacer política en Brasil
sin algún grado de corrupción, ¿verdad? Es decir, si Temer está ahí, estamos todos de acuerdo en que no es porque es un señor impoluto, es decir, verdaderamente aquí la cosa se dirime en otros términos, ¿verdad? Al menos en el Brasil, es decir, no quiero hablar de otros países, pero al menos en el Brasil. No sé, después me refiero a lo mejor, si tengo una segunda oportunidad, a los contenidos y a las diferencias entre los presidentes que estaban ahí. Pero es muy, muy interesante porque lo que hace, él incluso, tiene expresión en la vida cotidiana, pero también tiene una expresión teórica, ¿no?, en la sociología, que es en la cuestión de usar la cara de otro, ¿no? Es decir, nosotros lo usamos así, ¿no?, ¿verdad? Se le cayó la cara de vergüenza, dio la cara por. Goffman, que ha estado trabajando sobre el concepto de cara, ¿no?, un sociólogo ya de hace muchas décadas, él decía, la cara es el valor social positivo que alguien reclama para sí, ¿no? Es decir, la gente reclama, y es de carácter emotivo, ¿no? La gente espera que lo quieran, que lo respeten, ¿no? Dar una imagen positiva de tipo afectivo, sobre todo, es la cara, ¿no? Y en un momento en que... Perdón, Adriana, una interrupción. Sí. Es la contracara de cuando decimos la vergüenza ajena. Claro, es la vergüenza ajena, ¿verdad? Entonces, claro, a uno se le cae la cara y el otro da la cara, ¿verdad? Es decir, le sustituye, y esto es lo que está haciendo Mujica, ¿no? Es decir, lo que está haciendo también Lula. Es decir, le pide la cara a Mujica, que es una cara internacionalmente impoluta, ¿no? Porque efectivamente se lo ve como una persona indiscutible, un líder indiscutible, y le pide la cara a Mujica, y Mujica va a dar la cara por Lula. Y lo mismo hace, además, por supuesto, Dilma, que creo que ha sido de alguna manera un símbolo de lo que son de todos estos movimientos que por razones estrictamente políticas, pero políticas en el peor sentido de la palabra, fue desplazada de su cargo de nuevo, ¿no? Es decir, en un clima de corrupción generalizada por desprolijidades que existieron pero que no son peores que las de Temer. Entonces la cuestión es, y luego además Correa, con lo cual además aparece toda esta conjunto de presidentes, de expresidentes, de alguna manera representantes de socialismo del siglo XXI, dando la cara por Lula. Claro, esa es la foto, porque ya sabemos que por atrás, tenemos a Sendik procesado, tenemos a Glass, el vicepresidente de Correa, también procesado por corrupción. Entonces, son caras que de alguna manera se dan, pero tampoco están intactas, ¿no? Es decir, están dando caras que también, si uno las mira de cerca, están cuestionadas. Faltaba Cristina para que aquello se destruyera. El efecto no se destruyó porque, faltaba Kirchner, sacaron ¿no? a Cristina. Sí. Si no, el efecto era totalmente contrario. Mírala a Adriana hablando de caras. Interesante ese enfoque. ¿Seguimos contigo? ¿Cómo no? Yo creo que ha sido muy inconveniente la participación del señor Mujica en esa especie de tertulia que armaron en Libramento. Yo creo que una vez más él le dio mayor importancia a su afinidad personal o ideológica que a los significados institucionales. Ya por principio y por una cuestión de coherencia, porque ha sido sostenido lo contrario en otros casos, no se debe participar en una campaña electoral ajena, pero menos por alguien que ha sido presidente y que aspira a hacerlo o no ha descartado ser uno de los precandidatos del frente. Es decir, que de qué manera el día de mañana el futuro presidente Mujica, Dios nos libre y guarde, va a ir a hablar con otro presidente que no sea Lula, por ejemplo, que esté en las antípodas de Lula. Le está haciendo un daño al país, le está haciendo un daño a la institucionalidad, en primer lugar, desde ese punto de vista. No, con Chile no pasó algo. Desde otro punto de vista, vuelve a haber las mismas carencias de tipo ético. El señor da Silva Lula no solo está siendo enjuiciado
por su dúplex o triplex de Guarujá, digamos, hay todo un cuestionamiento a su gestión. Ha sido descabezado prácticamente el PT, toda la gente que estuvo en Petrobras. Es innegable que más allá de las buenas o malas intenciones, ha habido un actuar contrario a la ley y hay que respetar la institucionalidad brasileña. Hace un rato Gabriel decía, bueno, el Poder Judicial uruguayo, ¿y por qué no el Poder Judicial brasileño? Solo cuando juzga bien a un compañero es respetable y si no, no. Toda la tanda de jueces y ministros de los tribunales de apelaciones de Brasil ha sido formada y ha asumido y ascendido durante los gobiernos del PT. Entonces ahora resulta que de un día para otro ya no son más confiables. El hecho del caudal electoral del señor Lula, Adolfo Hitler también fue muy popular, fue votado y hasta bien avanzada la guerra tenía un caudal de opinión pública muy importante, pero eso no lo hace bueno en sí mismo. Entonces yo creo que está faltando un poquito de volver a los fundamentos de la institucionalidad. Creo que estamos perdiendo la brújula, está perdiendo en este caso el señor Mujica la brújula y nos está perjudicando a todos porque esa cara que los extranjeros ven como algo exótico, de hecho nos representa a todos, aún a los que no pensamos como él. Perdón, una interrupción. Tengamos un poco de respeto por los matices, ¿verdad? Es decir, traer a Hitler acá es una cosa como No, quiero decir que el hecho de que alguien tenga muchos votos y opinión pública no lo hace bueno en sí mismo. Bien, yo dos cosas. Primero, hay una historia de relación de Lula con la izquierda uruguaya, larguísima. Lula, cuando murió Pepe de Lía, decretó duelo oficial en Brasil, porque fue su maestro en el movimiento sindical. Y militamos con él desde la década de los 80, ¿no? Cuando nadie soñaba que iba a ser presidente de Brasil y en realidad resistía a la dictadura con la CUT y en el ABC Paulista estando preso y todo. Viene de ahí, viene del movimiento sindical uruguayo la relación con Lula y con los compañeros de la CUT de hace muchísimos años. Es más, para apoyar la campaña de Lula se fue varias veces, no solo Mujica, sino otros diputados y legisladores frente amplistas largamente. Es más, Lula habló acá, en el Palacio Peñarol, en los 40 años del Frente Amplio. Fue el orador central, invitado por Jorge Brovetto. Por lo tanto, hay una relación muy larga allí. Yo creo que, yo vuelvo a decir, yo respeto la justicia, ahora no, la critico, ¿no? Con todo derecho. Además, el fiscal Moro iba a las marchas contra Dilma con carteles pidiendo tirar a Dilma y convocó a las marchas contra Dilma. Y ahora es, además, uno de los precandidatos de la derecha para enfrentar a Lula, ¿no? Entonces, digamos todas las cosas como son, porque efectivamente es así, digo, ¿no? Entonces, me parece que, y vuelvo a decir, estamos en un país donde tiran a Dilma por una cosa increíble y ahora terminan con una reforma laboral que no es tirar atrás el gobierno del PT, es volver a la facenda, que permite el trabajo esclavo en el campo, que permite que las mujeres trabajen en condiciones de insalubridad estando embarazadas. Y ahora uno de los legisladores que apoya a Moro como candidato planteó que hay que redefinir el tema de la esclavitud en Brasil. Entonces, estamos hablando de esa gente que está del otro lado. Y yo creo que Mujica hizo bien en ir a apoyar a Lula y tenemos que ayudarlo en todo lo que pueda, porque lo que hay del otro lado es la caverna. Ahora, la mala conducta de un lado no puede servir de excusa para la mala conducta del otro lado. Es decir, está bien, has hecho una serie de comentarios en los cuales obviamente uno se puede preguntar, bueno, ¿y quiénes son los otros, no? Pero yo creo que el razonamiento no es ese. El razonamiento es que si tú tenés una serie de justificadas causas para poder ser observado en tu proceder como gobernante, bueno, de la manera más neutral tiene que procederse y objetiva, tiene que procederse realmente a llegar a una conclusión, independientemente de que otros estén en el poder y que tengan varias sombras y eventualmente pocas luces. Sí, claro. Esto creo que plantea lo que dice Mujica, que voy a ir un poquito más a los dichos, ¿verdad? Bueno, que hay que armar partido. Plantea una vez más un viejo también problema, disculpen que me vaya hoy para la sociología, es decir, cuando no estoy muy despierta me voy a lo...
que es el tema de la rutinización del carisma, ¿no? Y cómo los líderes carismáticos tienen dificultades para transmitir esas adhesiones a la siguiente generación o a sus sucesores, ¿no? Este es un problema que están teniendo todos ellos, ¿verdad? Porque es el problema de Mujica también, que no ha encontrado su sucesor, es el problema de Correa, que se siente traicionado por su sucesor, por Lenín Moreno, por supuesto, ni que hablar de el compañero de fórmula de Dilma, que apenas pudo, la volteó, ¿verdad? Y además, otra cosa también, acercándonos a los discursos, no es difícil ver cómo verdaderamente hay dos discursos, dos tipos de discursos bien diferentes, ¿no? El de Lula y el de Correa para mí son discursos mucho más similares, en la medida en que son discursos que para mí son más claramente de izquierda, en la medida en que apuestan al desarrollo, al desarrollo de los pueblos sobre todo, ¿no? Es decir, en eso el gobierno de Lula, que es lo que causa más irritación de parte de algunas clases sociales, tiene que ver con el acceso de las mujeres y de los afrodescendientes a las universidades por las cuotas, ¿no? Es decir, de repente se encontraban con que mujeres negras estaban desplazando a los hijos de clases privilegiadas porque Lula había puesto vacantes especiales para las minorías, cupos especiales, y eso incrementó notoriamente el nivel educativo de la gente. También Correa hizo reformas educativas muy importantes, también muy populares. En cambio, Mujica, que este es el otro, ¿verdad? Viene con otro tipo de discurso, ¿no? ¿Será feliz la gente si tiene más dinero o si está mejor? Ese es el secreto del éxito de Mujica en el exterior, ¿verdad? Ese es el secreto. Las ideas abstractas. Porque no son solamente abstractas, son también de derecha, perdón, ¿no? Es decir, es justificar que a los pobres igual no hay que darles porque posiblemente no sean más felices, ¿no? Es decir, eso está bien así. Si la gente es feliz, ¿por qué sacarla de su lugar donde y de su ámbito de significación, ¿no? Entonces, parecen que son todos iguales, pero no lo son. Pero parece ser un desincentivo a la superación. Sí. Exacto. Yo quiero terminar quizá por unir los dos temas, el de ahora y el de la primera hora, porque en esa reflexión de Mujica, que parece haber una autocrítica en el fondo, no es una autocrítica en relación a la estrategia, eso del hombre o el partido, pero no en relación a los actos correctos o incorrectos que dieron lugar a los cuestionamientos jurídicos, tanto allá como acá. Entonces, los amigos periodistas que viajaron y los de allá, creo que se perdieron una excelente oportunidad de preguntarle no si está bien o mal que tales o cuales personas por el caso ANCAP hayan sido procesadas, y si está bien o mal que sean con prisión o sin prisión, sino qué hizo su gobierno o qué autocrítica puede hacer él como jefe de todo ese equipo de gobierno, porque ANCAP es ente autónomo, pero no tanto. Hay una oficina de planeamiento y presupuesto que debió haber vigilado esas inversiones, hay un Ministerio de Industria, Energía y Minería que puede observar por ilegalidad o inconveniencia los actos de ese ente, el propio Mujica. Bueno, y del otro lado, el señor Correa, ¿por qué no le preguntaron qué opinaba de Trafigura y de todo esto? Porque era una oportunidad ideal. Él acá, en la boya petrolera de José Ignacio, dijeron, esto es un negocio de Estado a Estado y vamos a dejar que las empresas privadas sigan lucrando con los bienes del pueblo. Y pasó exactamente lo contrario. ¿Por qué no se preguntan esas cosas? Lo que pasa es que te sucede también eso que yo dije, cuanto más poder tenés, menos sos investigado. Mirá el caso de Lorenzo. ¿Me vas a decir que Lorenzo no estaba recibiendo desde la presidencia de la República indicaciones muy claras? Totalmente. Y nadie toca a Mujica.